Aleluya. Dios les bendiga, amados del Señor. Les bendecimos de parte de mi familia, de parte de la congregación, Ministerios de Benecer, Dulce Nombre de la Garita de la Abuela. Les bendecimos esta mañana y damos gloria al Señor, damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder servirle, de poder estar, hermanos, con el privilegio de compartir una enseñanza, un tema, una palabra que hemos orado, y yo sé que es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y sé que viene del corazón de Dios. Así hemos orado, así hemos creído. Hoy el tiempo de oración que hemos tenido en la mañana acá en la iglesia, y hermano, escuchando la voz de nuestra cobertura donde nos indica que estemos orando por esta nación, estemos orando por este país, hermano, no solamente por la situación de la pandemia, sino por otras cosas que se están dando, y que por estar entretenidos y escuchando cosas que no deberíamos de escuchar y ver, hermanos, el enemigo ha venido haciendo su trabajo a nivel mundial, hermanos, y nosotros como país no nos escapamos de eso. Que el Señor lo reprenda, porque sabemos y creemos que Costa Rica le pertenece a Cristo. Costa Rica, esta nación le pertenece al Señor. Pero, hermanos, la agenda que se ha estado dando, hermanos, es para traer situaciones difíciles para nuestra nación. Por ende, yo le invitaría a que usted se levante en su casa, hermanos, y que ore por esta nación, ore por su casa, ore por su familia, esté orando por sus hijos, esté orando por su matrimonio, esté orando por su familia, amado del Señor, porque nos alcanzaron los últimos tiempos, y es importante que nosotros nos conectemos, que empecemos a escuchar la voz del Señor, porque yo sé que hay otras voces, hermanos, hay otras voces que han salido para querer desanimar al pueblo del Señor. Así que lo invito para que usted esté orando, para que usted esté intercediendo, para que se levante por su país, para que se levante por su familia. Es el tiempo, hermano. No es el tiempo de estar escuchando otras cosas, ni otras voces. Es el tiempo de estar escuchando la voz del Señor, porque el Señor, hermanos, está extendiendo su misericordia para aquel pueblo que todavía, hermanos, está en esa etapa de reconciliación con el Señor. Dios nos ha estado sorprendiendo estos días. Dios nos ha estado, hermanos, bendiciendo, y Él ha estado trayendo pueblo, Él está trayendo gente, hermano, porque la palabra se tiene que cumplir y se está cumpliendo, que dice que en los postreros días, en estos días, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Que la gloria del Señor. Y vemos cómo esa palabra se está cumpliendo. Pero no hay que ignorar, hermanos, no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Así que lo invito para que usted esté orando. Quiero iniciar, hermanos, al final hacemos una oración, pero quiero aprovechar el tiempo, le damos la bienvenida. Y entonces quiero iniciar con este pasaje que está en Hebreos 1:2. Hebreos 1 y 2, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y es importante, por eso le digo, le repito, ¿qué es lo que estamos escuchando? Yo le haría una pregunta desde ya. ¿Qué es lo que primero usted escucha cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que usted escucha cuando usted abre sus ojos? ¿Será, hermanos, la dulce voz de su esposa, de su esposo? ¿Será el sonido del timbre del teléfono, del mensaje, de una llamada o de un mensaje de texto? ¿Será la voz de, hermanos, de un hijo o una hija? ¿O será la voz del Señor? ¿Qué es lo que estamos escuchando?
porque me llama mucho la atención y quiero introducirme en la enseñanza. Lo que dice en el libro de los Hebreos, dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo. Mire esto: en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos tiempos, y se lo marqué con rojo, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Pero hermano, me llama profundamente la atención de que Dios siempre ha hablado. Dios siempre, hermanos, ha querido tener esa relación con el hombre. Usted puede abrir su Biblia y desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, Dios siempre se ha manifestado a su creación, a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y siempre el Señor ha hablado. Y por eso el apóstol, hermanos, expresa esto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, por medio, en muchas ocasiones, y por medio de profetas, les habló a sus padres. Pero en estos últimos días ha hablado a través de su Hijo. Por eso la pregunta en esta mañana, hermanos: ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que usted está escuchando? Porque a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de personas, hermanos, se están diciendo y se está escuchando muchas cosas. Y eso, hermanos, como que estorba o ha estado estorbando para escuchar la voz del Señor. Y entonces yo le hago una pregunta esta mañana, no sé si la logras ver ahí en la pantalla, pero dice: ¿cuánto tiempo dedica Dios para escucharlo? ¿Al día o a la semana? Eso es una pregunta, hermanos, que yo quisiera lanzarle esta mañana. ¿Cuánto tiempo dedicas o cuánto tiempo estamos dedicando a escuchar la voz de Dios? ¿Al día o a la semana? ¿Cuánto tiempo en el día, hermanos, sacamos un momento para detenernos en lo que estamos haciendo y empezar a escuchar la voz de Dios? Y tal vez usted me dirá: hermanos, pero ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Muy fácil. Cuando usted abre su Biblia, hermanos, usted empieza a escuchar la voz del Señor. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros a la oración al día? ¿Será que cuando realmente abrimos nuestros ojos, lo primero que escuchamos es la voz de Dios llamándonos? ¿O será que, hermanos, al mediodía nos detenemos para escuchar a la voz de Dios? ¿O en la noche? Por eso le lanzo esta pregunta: ¿cuánto tiempo dedica Dios para escucharlo? Porque le vuelvo y le repito: ¿cuántas cosas están escuchando? ¿Cuántas voces estamos escuchando? ¿Qué cosas estamos escuchando? Hermanos, y que Dios muchas veces tiene que crear procesos, escenarios, donde esas cosas que nos desvían de la voz de Dios, nos desvían de la atención de Dios, las tienen que empezar a quitar para que nuestra mirada, nuestro oído se entone con la voz de Dios. Y por eso, hermanos, vienen situaciones y procesos. Yo entiendo, hermanos, tenemos claro que esto que está viviendo el mundo, hermanos, de alguna forma o de todas las formas es por la voluntad de Dios. Porque cuánto afán por las cosas materiales, cuántas cosas, hermanos, por alcanzar metas, logros. Y hermanos, y eso es algo que está, quiera o no, en el hombre. Siempre el hombre ha tratado de sobresalir, de ser reconocido. Por eso su palabra dice, ¿verdad?, humillados bajo la poderosa mano del Señor. Humíllense para que a su tiempo Dios los exalte. Hermanos, pero esas palabras parecieran que
fueran contradictorias para el hombre, porque siempre hay algo, hermanos, que el hombre quiere destacar, el hombre siempre se quiere mostrar, el hombre siempre quiere, hermanos, que lo vean. Y para que haya exaltación tiene que haber humillación. Por eso, hermanos, ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros al Señor? Mire esto. Estos pasajes se los junté ahí porque hay algo acá, hermanos, que debemos de desarrollar bien con la ayuda del Señor, y espero de verdad delante del Señor poder darme a entender. Mateo 4:2 y 4:3. A la par está Génesis 3, Génesis 3:3 y Génesis 3:4, que para mí, hermanos, aquí hay un paralelismo tremendo, hermanos. Vemos aquí en Mateo 4:2, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Oiga esto, estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, viene a la tierra, se sujeta a sus padres, y cuando es el tiempo, el Señor entra al Jordán y se humilla en el Jordán. Ahora, Jordán, hermanos, él escucha la voz del Padre, desciende el Espíritu Santo sobre él. Hermanos, y viene el ungimiento para el ministerio, y de ahí, hermanos, al desierto. Pero mire esto, por eso dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Su cuerpo, físicamente, sintió la necesidad, hermanos, como usted y como yo, del alimento. Ahora, mire qué interesante, porque en el momento que el Señor dice tuvo hambre, se le apareció otro personaje, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿en qué momento apareció el tentador? Quiero que vea esto. O sea, yo quiero mostrarle esta mañana, con la ayuda del Señor, mostrarle al Señor Jesucristo y mostrarle al tentador. Dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ya vamos a desarrollar esto. Mire lo que dice Génesis 3:3. Por eso le digo que aquí hay un paralelismo. Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces acá vemos, en Mateo 4:2 y 4:3, vemos al Señor Jesucristo y también vemos al tentador. Ahora, aquí hay, hermanos, un diálogo. Aquí hay un diálogo en las dos partes. En Génesis 3:3, pero del fruto del árbol, ahí era una conversación ya de la serpiente o del seraf. Aquel ser, hermanos, había tenido un diálogo, había estado teniendo una plática con aquella mujer, con la creación de Dios, con aquello que Dios había hecho, hermanos. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Mentiras. Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Y a mí esto me llama profundamente la atención. Por eso, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué está escuchando? Porque, hermanos, miren, aquí hay un ataque al Señor Jesucristo, hermanos, y a estos primeros, al postrer Adán y al primer Adán, al Adán natural y al Adán espiritual. Hermanos, el mismo ataque. Aquí hay un diálogo. Por supuesto que en Mateo 4:2 y 4:3, la respuesta del Señor es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Por qué contestó eso? Porque estaba escrito. Porque el Señor había escuchado al Padre decir eso, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino solamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Ya el Señor había escuchado eso, hermanos. Pero estos hombres que estaban en el huerto también habían escuchado la voz del Señor.
Porque dice su palabra que Él se paseaba en lo fresco de la tarde. Él se paseaba en lo fresco de la tarde. Siempre Dios, hermanos, ha hablado al hombre desde la creación, hermanos, desde el Génesis. ¿Cuánto le da gloria al Señor? ¿Cuánto le da gloria al Señor? ¿Cuánto le da gloria al Señor? Siempre, hermanos, Dios, la intención del Señor, siempre, hermanos, es hablar, platicar, instruir, enseñar. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Miren, hermanos, ¿qué le quiero decir con todo eso? ¿Qué le quiero decir con todo eso? Que nosotros tenemos que tener cuidado. Que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Porque usted puede ver aquí entonces una plática. El tentador se acerca al Señor en un momento de debilidad. En un momento de debilidad. A la mujer se acerca en un momento de debilidad. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Entonces, hermano, lo que yo quiero decir, que en esos momentos, en los momentos donde tú te puedas sentir solo o sola, en los momentos donde tú te puedas sentir, hermano, angustiado o cansado o cargado, en los momentos que puedas estar experimentando enojo, hermano, haga un alto. Haga un alto. Detente. Porque son los momentos que podemos estar más vulnerables a un ataque del enemigo. Son esos momentos, hermanos, donde usted y yo deberíamos de detenernos. Esos momentos de cansancio, esos momentos de desgaste, esos momentos de angustia, de necesidad, de aflicción, de hambre, hermanos. Son los momentos, hermanos, que el enemigo o el tentador aprovecha para meter o querer meter un programa que no viene de Dios. Por eso al Señor lo tentó y dijo, si eres el Hijo de Dios, por supuesto que era el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios. Y Él lo sabía que era el Hijo de Dios, pero lo tentó su identidad como hijo. Hoy el enemigo está tentando la identidad como hijo. Por eso muchas veces se presenta a muchos y empieza a soltar esas voces o esas palabras y hermanos, como el pródigo, que cuando él dice, se arrepintió, él volvió en sí, él dijo, volveré a mi casa, a la casa de mis padres, volveré a la casa de mis padres, pero le diré a mi papá, le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, porque ya yo no merezco ser hijo. Tentando la identidad a estos hombres, a Adán y a Eva, hermanos. Mire lo que dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Había una plática aquí, había una conversación. Lo que le quiero decir es que el enemigo siempre se va a querer adelantar a ofrecer cosas fuera del tiempo de Dios. Porque después aquí en Mateo 4 dice que como acá no lo pudo vencer, entonces lo llevó al pináculo más alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo, si postrado me adorares, los reinos de la tierra te entregaré, hermanos, y los reinos le pertenecen a él. Pero al enemigo se estaba adelantando a ofrecer algo que todavía no era el tiempo. Por eso le digo, ten cuidado en los momentos de desánimo, cansancio, enojo. Son momentos vulnerables, donde el ser humano, el hombre, hermanos, está expuesto a un ataque del enemigo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? En el huerto hubieron 3 voces: la voz de Dios, la voz de la serpiente o el seraf y la voz de la conciencia. ¿Qué voz estamos escuchando en este tiempo? En este tiempo de angustia, en este tiempo, hermanos, donde para muchos es un tiempo de aflicción, de angustia, de escasez. ¿Qué voz estamos escuchando? Estamos oyendo los medios,
Estamos oyendo, no se puede, estamos oyendo, de esto no vas a salir, estamos oyendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Nos vamos a morir, se van a morir, mire, ya llevaron contenedores a los hospitales porque la gran cantidad. ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando la voz del enemigo? ¿Qué será lo que el enemigo se está planeando? ¿Un desgaste? ¿Desánimo? ¿Cansancio? ¿Fatiga? ¿Enojo? ¿Contienda? ¿Ira? Hermanos, haga un alto. Detente. Haga un alto. Aleluya. Por eso mire esto. No sé si lo logras ver ahí. Oír inteligentemente. Este nombre se deriva de la raíz hebrea 80-85. Es una palabra que se pronuncia chama y según el estrog significa escuchar, atender y obedecer. Oír inteligentemente, escuchar, atender y obedecer. Esto significa o nos ayudan a conocer una de las virtudes que acompañan a un verdadero maestro. Y ahí es donde quiero empezar a desarrollar el tema, porque Dios estableció dentro de sus ministerios maestros. Los maestros. Porque dice que a unos se dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos significados, el oír inteligentemente, que significa escuchar, atender y obedecer, estos significados nos ayudan a conocer las virtudes que acompañan a un verdadero maestro. También nos muestran el trabajo que desarrollan estos dentro de la iglesia, que anhela ser arrebatada. Por eso, hermanos, miren, damos la gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Hermanos, que en este ministerio el Señor, hermanos, ha provisto de maestros, ha provisto de apóstoles, ha provisto de profetas, ha provisto de evangelistas, ha provisto, hermanos, de pastores y maestros. Que, hermanos, que con una revelación que Dios le ha dado tremenda, gloria al Señor. Esos maestros, ¿qué es lo que han hecho, hermanos? Abrir el oído, abrir el entendimiento de las cosas que estamos viviendo. Un maestro no solamente es un ministro hábil o diestro para hablar, es un siervo de Dios que también sabe escuchar y que inclina su oído para aprender. Y es alguien que oye inteligentemente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un maestro. Eso es una persona, hermanos, que ha alcanzado un nivel de madurez. No, un maestro no es solamente una persona que es hábil o diestra para hablar. Un maestro, hermanos, una persona con ese nivel, es una persona que ha desarrollado su oído, se ha desarrollado su oído para escuchar no solamente, hermanos, la instrucción, la enseñanza, la palabra, sino ha desarrollado el oído para oír la voz de Dios. Y a su vez imparte a los demás esta habilidad para escuchar, aprender. Mire esto, sabe escuchar. Inclina su oído para aprender. Es alguien que oye inteligentemente y a su vez imparte a los demás esta habilidad para escuchar. Y miren la palabra. Hechos 3:6 en esta versión, la traducción del lenguaje actual. Hablando de Pedro. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata. Estamos hablando de aquel hombre que como costumbre ponían en una puerta, en un templo, y lo ponían en la puerta, hermanos. Miren, hermanos, y esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo, hermanos, porque, hermanos, en esa condición pueden haber muchos. Se quedan en la puerta, no entran a escuchar, solo se quedan en la puerta, solo se quedan en la puerta, solo se quedan en aquellos lugares donde se sienten cómodos, pero no entran a escuchar la palabra. Este hombre estaba en una condición. Este hombre estaba con una discapacidad, hermanos, y entonces entró uno de los discípulos. Y sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. ¿Y qué tenía Pedro? A Cristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Pedro, hermanos, era un discípulo, era un apóstol que había aprendido, que había escuchado, que había visto a su maestro, había visto a aquel que lo había formado, había escuchado al Señor Jesucristo. Y ahora por eso él dice: no tengo oro ni plata,
O sea, no tengo nada en este mundo que te pueda levantar de esa condición. Lo que tengo es lo que yo recibí de Cristo, porque no es lo mismo estar en Cristo que Cristo estar en nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mucha gente, hermanos, agarra sus versículos preferidos y dicen, es que el Señor dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Amén. Pero ¿en qué nivel estamos? Porque puede ser que estemos como oyentes, apenas oyentes. Pedro era un discípulo del Señor que no solamente había visto, había escuchado al Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Sin embargo, mire, lo que tengo te voy a dar. ¿Qué damos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Mire, de los mandamientos principales que el Señor dio a Israel, el primero en orden es, hermanos, ponga atención, Deuteronomio 6:3. De los mandamientos principales que el Señor dio a Israel, el primero en orden es, oye, pues, oh Israel, y guarda que lo hagas para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres, en la tierra que destina, leche y miel. Pero de los mandamientos principales, lo que el Señor le dijo a Israel es, oye, pon atención para que te vaya bien, para que te vaya bien. Hermanos, ¿qué estamos escuchando? Ese es el Israel natural, pero nosotros como Israel espiritual, como aquel pueblo gentil que Dios, hermanos, injertó en el olivo original, hoy, esta mañana nos dice, oye, Israel, oye pueblo, y guarda que lo hagas para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Pero oye, cuando se describen las bendiciones de la obediencia, lo primero que el Señor le dice a Israel es en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente, hermano, hoy hay muchos distractores que no están permitiendo escuchar la voz del Señor, que no están permitiendo escuchar la voz del Señor. Y por eso es que el Señor, mire hermanos, el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y en medio de estos procesos, Él empieza a quitar todas aquellas voces, aquellas cosas que nos han distraído de la voz del Señor. Y a veces cuando estamos en esa condición, hermanos, ahí, hermanos, cansados o no sé qué condición decirle, hermano, es cuando volvemos la mirada al Señor y empezamos a escuchar la voz del Señor. Porque el Señor, hermanos, nos quiere preparar, quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo. Por eso acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero mire, esta promesa va acompañada de una acción. ¿Cuál? Oye atentamente. Oye atentamente. Le da gloria al Señor. Primera de Samuel 15:22. Mire, usted conoce la historia de este hombre, de este rey. Y Samuel, que era un profeta, le dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. No me quiero meter ahí, no me quiero detener mucho ahí porque me quiero centrar en un punto, hermanos. Pero, hermanos, de aquí el profeta está confrontando a este rey, hermanos, que no estaba escuchando la voz del Señor, ni siquiera escuchó la voz del profeta. Y ahora le dice:
¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. No se puede obedecer si primero no se aprende a escuchar. No se puede obedecer si primero no se aprende a escuchar. Y oír y prestar atención es mejor que los sacrificios. Pero hermano, miren, no se puede obedecer si primero no se aprende a escuchar. Por eso, uno de los primeros mandamientos para Israel fue: oye, porque si nosotros no aprendemos a escuchar, hermanos, no aprendemos a prestar atención, hermanos, vamos a cometer muchos errores. No se puede obedecer si primero no se aprende a escuchar. Entonces, hermanos, Dios tiene que hacer algo en este tiempo. Usted tiene que poner de su parte. Dios tiene que hacer algo. Dios siempre ha hecho, man. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Dios siempre ha estado dispuesto, hermanos, a hablarnos, a instruirnos, a enseñarnos. Nosotros somos los que tenemos, hermanos, que entonces empezar a quitar ese montón de voces, ese montón de cosas que estamos escuchando. Porque a veces estamos escuchando, hermanos, estamos escuchando solo malas noticias, solo problemas, solo situaciones, y lo que menos estamos escuchando es la voz de Dios. Lo menos que estamos escuchando es el mensaje. Lo menos que estamos escuchando es la palabra. Lo menos que estamos escuchando es las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Adán y Eva, hermanos, escuchaban la voz de Dios. Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, pero mire, escucharon más lo negativo que lo positivo. Escucharon la voz de la serpiente. En cambio el Señor no. La respuesta del Señor fue: no solo de pan vivirá el hombre. Dios lo que dijo, yo ya escuché lo que dijo mi Padre. Y mi Padre dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. Esa fue la respuesta. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Job 36:15. Al contrario, al pobre le libertará Dios de su angustia, y en la tribulación, en el proceso, hermanos, y no es que nos guste el proceso, pero es que en medio de las tribulaciones, en medio de los procesos, le hablará al oído. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Mire, hermanos, en medio de los procesos, en medio de la angustia, en medio de aquellas situaciones, en la tribulación, Dios le hablará al oído. Oye, y presta atención. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Un oído despierto facilita el arrepentimiento y la conversión de los que le oyen. Por eso esta mañana, hermanos, con esta palabra, papito lindo, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de los procesos, en medio de las cosas que no puedo entender el Señor, abre mi oído. Háblame al oído. Háblame al oído. Muchas veces Dios nos tiene que quitar, hermanos, todo. Muchas veces tiene que quitar a personas que puedan estar al lado de nosotros. Y en medio de esa situación, en medio de esa angustia, hermanos, Él hablará a nuestro oído. ¿Por qué? Porque un oído despierto facilita el arrepentimiento. Un oído abierto, un oído, hermanos, que esté atento a la voz de Dios. Un oído, hermanos, un oído abierto va a escuchar la palabra, va a escuchar el mensaje, y eso va a provocar arrepentimiento. Un oído que esté tapado, hermano, no va a escuchar la voz del Señor, y por lo tanto, hermanos, no va a haber frutos de arrepentimiento. Mire esto, Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? Sus oídos están cerrados y no pueden escuchar la palabra del Señor. Le es oprobio y no se deleitan en ella. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire, ¿a quién le hablaré? Dice el profeta: ¿a quién hablaré? ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? ¿A quién, hermanos, en este tiempo? ¿A quién hablaremos? ¿A quién le advertirá el Señor de las cosas que están sucediendo? ¿A quién?
¿Cuántas cosas se están diciendo en el mundo? ¿Cuántas cosas, cuántas leyes se están aprobando, hermanos? ¿Cuánto pueblo del Señor puede estar metido en esa situación? ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? Sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. La palabra del Señor le es oprobio y no se deleitan en ella. Un pueblo o una iglesia con oídos cerrados tiene una incapacidad. Hermanos, y por eso esto es una de las virtudes del maestro, de abrir el oído. Y así como el Señor hizo milagros, esos milagros tenemos que anhelarlos hoy en día, porque hay mucho pueblo o mucha iglesia con oídos cerrados al mensaje o a la palabra del Señor. Tienen una incapacidad y como consecuencia no pueden deleitarse en la palabra del Señor. Oigan eso, una iglesia, un pueblo, una iglesia, un pueblo, hermanos, con la incapacidad, con una discapacidad de tener oídos cerrados, no pueden deleitarse en la palabra, no pueden deleitarse en la enseñanza. La enseñanza les parece aburrida, no la entenderán y como consecuencia no darán fruto. Porque hay un problema. No se deleitan en escudriñar la palabra, no se deleitan en escuchar la palabra, no se deleitan, hermanos, al ser edificados. Que el Señor nos ayude, porque llevamos 7 meses. Hay un pueblo que tiene 7 meses de no congregarse. Y durante 7 meses lo que he estado escuchando son las noticias. Son las malas noticias. Son las malas noticias. Y se han llenado de temores. Y se han llenado de angustias. Porque solo estar escuchando las malas noticias. Lo que se publica en las redes sociales. Y hermanos, y la enseñanza, y la enseñanza y la palabra, la instrucción, la han dejado de lado. Entonces es un pueblo con oídos cerrados. Y el pueblo con los oídos cerrados no se puede deleitar en la enseñanza. Y le parecerá aburrida. Dice, por esa razón, una de las señales del maestro es que convierte el agua en vino y la transfiera. El logos, agua, logos, que es letra. Una de las virtudes del maestro es de convertir el agua en vino. El agua, que es el logos, que es la palabra, que es la letra, en vino, que es el rema, que es una palabra viviente. Cuando la gloria al Señor. Esa es una de las virtudes del maestro. Por eso, hermanos, el ejemplo máximo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Cuando la gloria al Señor. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Él y sus discípulos habían sido invitados a una fiesta. Ahí estaba su mamá, María. Ahí estaba. Pero él y sus discípulos, por eso entienda, hermanos, entienda a Pedro. Entienda a Pedro cuando le dijo a aquel hombre: oro y plata no tengo, cosas de este mundo no tengo. O sea, lo que este mundo puede ofrecer no lo va a levantar usted de esa condición, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? A Cristo. ¿Dónde lo había visto? ¿Dónde lo había escuchado? Acá en esta fiesta. Jesús dice, les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Aquella era una fiesta, era una boda en Caná. Lo invitaron, hermanos, pero el vino se acabó. El vino se acabó. Ahora, le preguntan al Señor, y el Señor en Juan 2:7 les dice, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenla al mayordomo, y se la llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino. Mire, se lo puse en rojo. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, Juan 2:10, y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Cuánto la gloria al Señor?
Mano, y esto es precioso, esta enseñanza. Todo lo que se dio ahí, todo lo que el Señor enseñó en este lugar, aquella casa, en primer lugar, el Señor identificó cuál era el problema. ¿Y cuál era el problema? Que las tinajas estaban vacías. El Señor fue invitado a esa casa, fue invitado a esa boda. Y el Señor, ¿sabe por qué se acabó el vino? ¿Sabe por qué se acabó el rema en este lugar, en esta casa? Porque las tinajas están vacías. Identificó el problema. Hoy hay muchas tinajas, hermanos. Hoy hay muchos vasos, hombres y mujeres, que están vacíos, que no tienen agua, que no tienen el logos, que no tienen la letra, están vacíos. Y el milagro más grande fue este. Por eso la unción del maestro, hermanos, es de convertir el agua, el logos, la letra, en vino, en rema, en una palabra viviente. ¿Cuál fue el milagro? Que cuando este mayordomo dice que se llevó el agua a la boca, el agua se le convirtió el vino en la boca. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Eso es lo que quiere hacer el Señor en este tiempo. Hermanos, nos han convertido a nosotros el agua en un vino nuevo, en un vino bueno, en un vino bueno. Nos han convertido a nosotros en este tiempo esa agua, pero tenemos que deleitarnos en la palabra. Tenemos que deleitarnos en la enseñanza para poder dar fruto. Tenemos, hermanos, que probar esa agua que viene en forma de logos, que viene en forma de letra. Pero, hermanos, pedirle al Señor que se convierta en vino en nuestra boca, y entonces sea un rema de la palabra. Y la palabra rema es una palabra viviente que empieza a hacer vida, se hace carne en nosotros. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Se hace carne en nosotros. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que escuchar la palabra para que se haga ese rema, ese vino en nuestra vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Yo le doy gloria al Señor. Pero de verdad también les dando a entender con esta enseñanza. Aleluya. El mayordomo probó el agua convertida en vino. Y le dijo todo hombre, Juan 2:10, y le dijo todo hombre, sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Él es el vino bueno. Él es la palabra viviente. Y en este tiempo, hermanos, se ha guardado el mejor vino, la mejor palabra. Vino, gozo, restauración, sanidad, fruto. Por eso el Señor enseñaba: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y si Él decía yo soy la vid verdadera, es porque hay otras vides. Hoy el mundo está ofreciendo otro tipo de vino, está ofreciendo otro tipo de palabra, pero Él es la vid verdadera. Prestemos la atención a la palabra, a la enseñanza. Marcos 7:32, hermanos. Y lo que debemos de pedirle al Señor en este tiempo que haga con nosotros. Marcos 7:32 al 35. Y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusieran la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en el oído, y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfrata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos, y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Miren, hermanos, aquí se lo describí lo mejor que pude. Este hombre, a quien Jesús abrió sus oídos, los oídos, tenía una dificultad para hablar. Tenía una dificultad para hablar. Él no podía escuchar. Él no podía escuchar la palabra. Él no podía escuchar el rema. Hermanos, y esa obstrucción que tenía en su oído no le permitía hablar. Esto nos muestra una íntima relación entre oír y hablar. Cuando sus oídos fueron sanados, el impedimento de su lengua desapareció.
En otras palabras, nuestra manera de hablar es el reflejo de nuestra manera de oír. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Hermanos, y aquí me quiero detener para ir terminando la enseñanza. Nuestra manera de escuchar, nuestra manera de oír, es un impedimento. El impedimento nos muestra una íntima relación entre el oír y el hablar. Cuando sus oídos fueron sanados, el impedimento de su lengua desapareció. En otras palabras, nuestra manera de hablar es el reflejo de nuestra manera de oír. Si nosotros, hermanos, no estamos escuchando la voz del Señor, vamos a estar escuchando otras voces. Si nosotros no escuchamos la palabra, el logos, el rema, el vino, ¿qué vamos a estar escuchando? Y por estar escuchando otras cosas que no vienen de Dios, vamos a estar escuchando entonces los problemas, las situaciones, las malas noticias, el no tengo, el no puedo, el no sé, cómo voy a hacer, enfermedad, pobreza, ruina, maldición, todas esas cosas, inseguridades, temores, todas esas cosas hoy en día se están transmitiendo desde muchas plataformas, llámese canales televisivos, llámese redes sociales, llámese, hermanos, incluso, hermanos, con todo el respeto lo digo, pero incluso ministros hablando de que la iglesia se va a quedar a la tribulación y que, hermanos, si no estamos escuchando la palabra del Señor, vamos a estar escuchando otras voces, y eso es el reflejo. Lo que oímos es el reflejo de lo que hablamos. Entonces, si estamos conectados con la voz del Señor, vamos a estar a nosotros hablando lo que el Señor habla. Vamos a estar hablando, hermanos, de bendición, que en medio de todas las situaciones que se están dando, Dios es nuestro libertador, que en medio, hermanos, de los problemas, de la angustia, de la economía, de los colapsos económicos, vamos a estar escuchando la voz del Señor. Cuando la gloria al Señor, vamos a estar escuchando, hermanos, como Noé, que Noé escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Dios, y cuando se vino las crisis, la crisis no lo hundieron, la crisis lo levantaron. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del Señor. Entonces, nuestra manera de oír, nuestra manera de hablar, es el reflejo de nuestra manera de oír. Por eso, oye, Israel, oye atentamente la voz de Dios. Ante la gloria del Señor. Si estamos escuchando otras cosas, vamos a estar confesando otras cosas. Si está escuchando de enfermedad, va a terminar hablando de enfermedad. Si estás escuchando escasez, vas a terminar escuchando, vas a terminar hablando de escasez. Si estás escuchando de enfermedades, vas a terminar hablando de enfermedades. Por eso, este milagro que hizo el Señor, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera su mano. ¿Cuánto la gloria al Señor? Ese es el milagro que ocupamos hoy. Esta es la palabra que ocupamos hoy. Esta es la voz que necesitamos escuchar. Esa voz que diga: Efrata, Efrata, ábrete, ábrete. Oído, ábrate, ábrete a la voz del Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo. Siempre estamos nosotros pidiéndole y clamando al Señor, hermanos, para que nos guarde. Siempre, hermanos, con la confianza, con la certeza, con la convicción de que si Dios nos trajo hasta acá, hermanos, es porque cosas grandes tiene el Señor para nosotros.
no hemos venido hasta acá para retroceder. Y para ir cerrando, hermanos, ¿qué estamos escuchando? Israel, en el libro de Números, capítulo 13. Hermanos, ellos, Dios los había sacado de aquella tierra de esclavitud, Egipto, y los pasó por el desierto, cruzaron el Mar Rojo, los volvió a pasar por el desierto, hermanos. Y cuando llegaron a la frontera, hermanos, de alcanzar la tierra que Dios había profetizado, Dios había declarado, hermanos, años antes, que eran de ellos. Cuando llegaron a la frontera, cuando llegaron al límite, hermanos, usted conoce la historia, habían enviado a 12. 2 llegaron con un buen informe, 10 llegaron con un mal informe, 10 llegaron con palabras negativas. Hermanos, este pueblo, hermanos, se cree que eran más de 4 millones de personas, y 10 personas hablaron cosas negativas. Si es cierto, es una tierra que emana leche y miel, pero hay gigantes, y nosotros parecemos como langosta a la par de ellos. Hay gigantes. Y esos 10, ese mal informe, pudieron más que 2 que vieron lo mismo que los 10, pero que creyeron, escucharon la voz del Señor. Pero, hermanos, ese pueblo agarró lo negativo y nunca agarró lo positivo. Por eso, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estás tomando? Hoy muchos, hermanos, muchos están soltando cosas negativas. No escuche esas voces. Escuche, si se puede. Si Dios se agrada de nosotros, dijo Caleb, Él nos entregará la tierra. Hermanos, si Dios se agrada de nosotros, Él nos entregará la tierra. Escuche esto. No escuche lo negativo, porque aquel pueblo estaba en la frontera, estaba en el límite para alcanzar la promesa, hermanos, y ese pueblo lo devolvieron. Y quedó tirado en el desierto, 40 años en el desierto, 40 años en sus mismas batallas, sus mismas luchas, el no puedo, el no tengo, el no sé, siempre es lo mismo, hasta que quedó tendido en el desierto, hermanos. El mayor fracaso para Israel no fue haber sido esclavizado. El mayor fracaso para Israel fue no haber alcanzado la tierra prometida, aún estando ellos en la frontera. El mayor fracaso para la iglesia, para el Hijo de Dios, para el cristiano, hermanos, en este tiempo, es no escuchar la voz del Señor, es no prepararse para la venida del Señor, porque el Señor viene por su iglesia, y necesitamos nosotros entonar nuestros oídos a la voz del Espíritu, porque hay una conexión. Prepárate porque Cristo viene. Esa es la palabra, prepárate porque Cristo viene. Hermanos, atesore esto, prepárate porque Cristo viene. Oye esta palabra, no oye lo negativo, no escuche lo negativo. Pídale al Señor, si tienes problemas para el oír, si no te deleitas en la palabra, si no te deleitas en la enseñanza, dile al Señor, a Éfrata, Señora, mete tu dedo, dile aquí, abre mis oídos, Señor, abre mis oídos, me quiero deleitar en tu palabra, quiero escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, ahí vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria a ti, Señor. Te doy gracias por la palabra bendita, Señor, que tú nos has trasladado esta mañana. Padre, sopla, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor, sobre las vidas, sobre los corazones de ese pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla, Señor, y que se abran sus oídos, Padre, que dejen de escuchar lo negativo, que dejen de escuchar las malas noticias, Señor, y que sus oídos se abran a la voz tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, Señor, y te doy gracias. Padre, guarda mi familia, mis padres, mis hijos, Señor, mi esposa, mi matrimonio, Señor, y aún, Señor, esta iglesia, en dulce nombre de la Garita de la Buena, Señor. Yo bendigo, Señor, esta casa, y bendigo, Señor, esta tierra, y bendigo las familias. Oro por Costa Rica. Hermanos, no deje de orar por este país, no deje de orar por esta nación. Ore por Costa Rica, hermanos, y empieza a escuchar la voz del Señor. Que el Señor te bendiga, Señor te guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.